Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar esta enseñanza, deseo orar por cada una de las personas que van a escuchar esta enseñanza. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que esta enseñanza sirva para impactar los corazones de aquellas personas que desean y anhelan conocerte a ti, al único y sabio Dios. Bendícelas, Padre Santo, y te pido que tu nombre sea glorificado en la vida de estas personas, y que estas personas, por medio de tu amor y de tu misericordia, comiencen a dar fruto a 30, a 60 y a 100%, para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero comentarles que hace un par de días yo supe compartir unas hermosas frases que realmente me impactaron, que son de aplicación diaria en nuestra vida cotidiana. Y fue tan grande el impacto que, pensando y reflexionando en esa frase, que decidí crear una enseñanza basada en la precisión y exactitud de la palabra de Dios, correctamente dividida. Miren, se las voy a recordar. Yo compartí hace un par de días estas 4 frases, que dice así: a solas, cuida tu mente; enojado, cuida tus palabras; en los desafíos, cuida tus emociones; y en el éxito, cuida tu ego. He preparado la enseñanza que titulé Cuida tu interior para honrar a Dios. Entonces vamos a desarrollar a la luz de la palabra de Dios esta primera frase, que es: cuida tu mente a solas. O sea, cuando estés a solas, cuida tu mente. La mente es el campo de batalla espiritual más intenso. Es allí donde se gestan las decisiones que definen nuestro destino. Cuando nadie te ve, tus pensamientos revelan quién eres realmente. Por eso la Escritura exhorta a renovarla, a vestirla con la palabra de Dios. Voy a compartir solo 5 registros de la palabra de Dios que les aseguro que con solo tenerlos, conocerlos y grabarlos en tu corazón, ya vas a estar cumpliendo esta primera parte para honrar a Dios y convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo. Por favor, acompáñenme al libro de Filipenses. En el capítulo 4 leemos el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense, Dios nos da todo hecho. Él nos dice, todo esto que es bueno, justo, verdadero, en eso quiero que ocupen su mente. Piensen en eso, no piensen en las cosas del mundo, ni en Facebook, ni en WhatsApp, no. Piensen en las cosas que trascienden la vida de ustedes. Piensen en mi palabra, que es mi voluntad revelada. Piensen en mi palabra, que es vida. Piensen en mi palabra, que es sabiduría. Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, o sea, no se dejen moldear a este siglo, a este mundo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de ¿qué? De vuestra manera de pensar, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Dios lo puede haber expresado de una manera más clara y más sencilla. Realmente, al leer este contexto me maravillo. No se dejen moldear. El mundo va para allá. Ustedes ajustense a lo que dice Dios, no a lo que dice el mundo. No se dejen moldear, no se dejen como si fuéramos arcilla, ¿no es cierto? No permitamos que el mundo nos dé una forma que no nos corresponde. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos confesado
con nuestra boca a Jesús como Señor. Nosotros tenemos que moldearnos como Cristo. Ese es el énfasis. Miren, voy a compartir un registro que realmente me ha maravillado. Hoy siempre, pero hoy lo vamos a desarrollar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Fíjense, observen el uso de cada palabra. Derribando, dice Dios. La palabra griega es katairontes, argumentos, logismos, y toda altivez, ipsoma, que se levanta contra el conocimiento, noxis, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, noema, a la obediencia, hipacoe, a Cristo. Miren, cuando terminemos de profundizar todas estas palabras griegas, inclusive las figuras literarias que Dios usa en tan pocas palabras, se van a dar cuenta de lo poderoso que es este versículo. Miren, la primera palabra que Dios usa en este registro bíblico es la palabra derribando, que es la palabra griega katairoutes, cuya raíz es kataireo, que significa kata, abajo, más aireo, que es tomar o derribar. Ese es el uso, un uso militar, digamos así, implica demoler, derribar, destruir totalmente estructuras mentales o fortalezas espirituales. Miren, veamos un uso. Lucas, capítulo 1, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahí está, derribando, destruyendo los tronos de los poderosos. El sentido es espiritual, no se refiere a destruir físicamente, sino a demoler razonamientos falsos que se oponen a la verdad de Dios. La figura literaria es la metáfora militar. Pablo representa a la mente humana como una fortaleza que debe ser conquistada por la verdad de Cristo. La segunda palabra que Dios usa en este contexto es la palabra griega argumentos, logismus. La raíz es logisomai, pensar, razonar, calcular. Su significado, razonamientos, pensamientos, ideas o filosofías humanas opuestas a Dios. Derribando todos estos argumentos que están en contra de Dios. Maravilloso. Fíjense un uso previo de esta palabra, Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus logismos, sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La aplicación práctica es que Pablo confronta las ideologías y los pensamientos orgullosos que se interponen al conocimiento de Dios. La tercera palabra de este contexto de 2 de Corintios es la palabra altivez, cuya palabra griega es ipsoma. La raíz es ipso, altura, elevación. Fíjense el uso bíblico. Isaías, capítulo 2, versículo 11. La altivez, la ipsoma de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¡Qué maravilloso! Representa arrogancia espiritual o intelectual. En sentido figurado, aquello que el hombre exalta por encima de Dios, ya sea conocimiento, religión, poder, dinero. La cuarta palabra que vamos a analizar en este contexto es la palabra griega gnosis, que se traduce como conocimiento. La raíz es ginosco, el conocer, el experimentar.
El uso práctico se refiere al conocimiento revelado de Dios, no al saber humano. Y el matiz es que aquí es la palabra epinoxis implícita, conocimiento completo que produce transformación. Fíjense el uso o un uso de esta palabra. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, gnosis, de Dios. ¿Se dan cuenta? Es todo un proceso de tener tu mente controlada por la palabra de Dios. La quinta palabra que vamos a analizar de este contexto es la palabra griega noema, que se traduce pensamiento. La raíz es noe o neo, noeo, pensar, percibir. El uso bíblico se refiere al entendimiento, la mente o incluso intenciones ocultas. Fíjense por favor en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La aplicación práctica. Cada pensamiento humano debe ser llevado bajo la autoridad espiritual de Cristo. La sexta palabra que vamos a analizar en este contexto es la palabra griega hipakoe, que se traduce obediencia. La raíz es la palabra griega hipo, que significa bajo, y la otra palabra es akuo, oír. El significado es escuchar bajo autoridad y someterse. Veamos un uso previo. Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia hipakoe a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La aplicación práctica. Obedecer no es someterse por obligación, sino por convicción interior nacida del amor a Cristo. Vamos a enunciar, mostrar algunas figuras literarias presentes en este contexto. En primer lugar, Dios usa la metáfora militar, derribando fortalezas. La mente se compara con una fortaleza que debe ser conquistada. La segunda figura literaria es la antítesis entre altivez humana y conocimiento de Dios, manifestando el contraste. En tercer lugar, Dios usa la figura literaria metonimia. Pensamientos representa las ideas, las filosofías o emociones que rigen la conducta humana. La última figura literaria que Dios usa en este contexto es la hipérbole espiritual. Toda altivez enfatiza la totalidad del dominio de Cristo sobre la mente. Como enseñanza central de este corto y poderoso versículo, podemos decir que Pablo revela que la verdadera guerra espiritual no está afuera, sino en la mente. Cada idea que contradice la palabra de Dios es una fortaleza que debe ser derribada por la verdad. No se vence con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu y la obediencia a Cristo. Vivir en victoria comienza cuando nuestra mente se somete a la palabra y dejamos de pensar como el mundo para pensar como Dios. Hoy Dios te llama a tomar control de tu mente, a derribar los pensamientos de derrota, miedo, orgullo y enseñanzas incorrectas. Llena tu corazón con la palabra y deja que el Espíritu de Dios que mora en ti transforme tu manera de pensar. Solo así experimentarás la libertad mental y espiritual que Cristo te prometió. Renueva tu mente con la verdad y verás la victoria de Cristo en cada área de tu vida. Tremendo mensaje de nuestro Padre Celestial en tan corto versículo.
Volvamos, por favor, a la enseñanza original y sigamos con su desarrollo y el desarrollo de la primera parte, de la primera frase que yo he citado en esta enseñanza. Les recuerdo que estamos analizando los registros bíblicos de la primera de las frases. A solas cuida tu mente. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. En el capítulo 26 leemos el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Acá tenemos otra herramienta para utilizar en aquellos momentos en que estamos solos, que vienen pensamientos quizás muy negativos, y entonces nosotros, responsables de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿qué hacemos? Lo guardamos en la palabra de Dios. Ahora vamos a Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense la sabiduría de Dios al expresar estas palabras. Cuando nosotros tenemos guardados sus dichos en nuestro corazón, es muy difícil que pequemos, porque nuestra conciencia nos está advirtiendo. Esa es la manera sabia de guardar, cuidar nuestra mente. La mente puede ser una fortaleza o una prisión. Lo que meditas a solas construye tu futuro espiritual. El llamado es: llena tu mente con la palabra, no con las noticias ni temores del mundo. Y la aplicación práctica: cuando estás a solas, nadie te ve, pero tu mente se alimenta. Allí debes cuidar qué pensamientos aceptas y cuáles derribas, llenándola de la palabra de Dios. Bueno, pasamos ahora por favor a la segunda de las frases, que es: cuando estés enojado, cuida tus palabras. El enojo no es pecado. Lo que haces con él sí puede serlo. Las palabras nacen del corazón y una vez pronunciadas no pueden volver atrás. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios. En el capítulo 4 leemos el versículo 26. Airaos, dice la palabra de Dios, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios nos permite que hasta nos podemos airar, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no pequéis. Proverbios, por favor, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué tremenda sabiduría en cada palabra, en cada expresión, ¿no? Cuando nos agreden, dice que la blanda respuesta quita la ira. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos el control de nuestra vida, porque Dios nos dio espíritu de dominio propio. Tenemos que practicarlo, tenemos que dejarlo fluir, tenemos que matar al hombre viejo que está en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mateo, por favor, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por último, para terminar esta segunda frase impactante del día al día, Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La aplicación práctica para esta frase, para este contexto, es: tus palabras pueden sanar o destruir, tanto a ti mismo, como te hablas, como te tratas, o cómo tratas a los demás. Hablar bajo ira abre puertas al enemigo. Cuando estéis airado, ora antes de hablar. Deja que el Espíritu de Dios que mora en ti filtre tu boca. Es todo un proceso de someter nuestra voluntad por amor a Cristo, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, y dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía. No permitir que nada nos mueva de nuestro pararse firme en la palabra.
La frase número 3, en los desafíos, cuida tus emociones. Las emociones son un regalo de Dios, pero no debes permitir que ellas te gobiernen. En los momentos difíciles, tu reacción revela tu nivel de madurez espiritual. Vamos a ver algunos registros bíblicos de la palabra de Dios. Salmos, por favor, capítulo 42, versículo 5. ¿Y por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es su nombre de Dios, que tenía su mente sujeta a la palabra de Dios. Él no permitía que sus emociones reales, sinceras, verdaderas, el nombre que quieras ponerlo, gobiernen su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más que tus emociones. Tus emociones hoy están, mañana no, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Proverbios, por favor, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense la profundidad de este registro bíblico. Una persona puede ser tan fuerte que puede llegar a tomar una ciudad, pero la persona que logra dominar su espíritu, sus impulsos, sus emociones, es más fuerte que esa persona que tiene la capacidad física para tomar una ciudad. La verdadera competencia, la verdadera lucha está con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestros impulsos, con nuestras emociones, con nuestra ira. Juan, por favor, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, dice nuestro Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vos te sientas que tus fuerzas te abandonan y vos sentís que ya no podés más, recordá este registro bíblico. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo ha vencido al mundo y Cristo vive dentro tuyo. Si tú has renacido del Espíritu de Dios, Cristo vive dentro tuyo. Por lo tanto, tienes espíritu de dominio propio, de poder, de amor. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, ansiosos, inquietos, llenos de emociones negativas en este caso, sino, todo lo contrario, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aplicarlo. Aplicar estas cosas que estamos aprendiendo en el día de hoy. Hebreos, por favor. Para ir terminando esta tercera sección. Hebreos 12, por favor, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, nosotros tenemos una promesa, ¿no? Cristo va a venir por nosotros y vamos a reinar con Cristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, yo en toda situación tengo que mirar, poner los ojos, el enfoque en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imitarlo a Él. Miren, la aplicación práctica de este contexto. Las emociones son pasajeras, pero la fe es firme. El dominio propio es fruto del Espíritu. Aprende a someter tus emociones a la verdad, no a las circunstancias. No importa si las circunstancias hoy son positivas o negativas. Somete tus emociones a la verdad y a la exactitud de la palabra de Dios. No dejes que el miedo ni ninguna emoción decida por ti. La cuarta frase dice, en el éxito, o cuando llegue el éxito, que siempre va a llegar porque hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, ¿no es cierto? Cuida tu ego.
El orgullo puede destruir en un instante lo que la obediencia construyó en años. Dios honra al humilde, pero resiste al altivo. Por favor, acompáñenme al libro de Proverbios. En el capítulo 16 leemos el versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No permita que tus éxitos, tus victorias, tus logros te llenen de soberbia. Al contrario, revístete de humildad. Sabes que lo que has logrado es porque Dios te lo dio y ha sido como recompensa a tu obediencia y como recompensa a tener tus sentimientos, tus emociones sujetas a la voluntad de Dios. Entonces, abre bien los ojos. Los éxitos van a llegar, las victorias van a llegar. Cuando lleguen, sé humilde. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Clarito, no hace falta ningún diccionario. Humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es tu nivel de obediencia? ¿Cuál es tu grado de obediencia? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a entregar, no digo morir, a entregar las cosas de este mundo que tanto te importan por obediencia a Cristo? Le doy gracias a Dios que hoy a mí nada me importa sino el hacer la obra de Dios. Ser obediente a la palabra. Jeremías, por favor, para ir terminando. Capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice Dios, y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. No te alabes en ningún área de tu vida, simplemente sé humilde, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que en el momento adecuado, conforme a la voluntad de Dios, Él te exalte. Santiago, por favor, capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vuelvo a repetir, chicos, porque esto es crucial. Todas estas cosas nosotros las vivimos todos los días. Hay momentos que en nuestra soledad somos atacados por pensamientos y la palabra nos exhorta a cuidar nuestro corazón. También sabemos nosotros que nuestras emociones muchas veces nos juegan una mala pasada, ya sean emociones positivas o emociones negativas. Tenemos que reconocerla y decir: no, yo me manejo por la palabra de Dios, porque mis emociones hoy están y mañana no están. Cuando me enojo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sujetar mi lengua. No hablar en un momento de ira, al contrario, someterme a la voluntad de Dios. Y por último, la última frase: en los momentos de victoria, en los momentos del éxito, cuidar mi ego, que mi ego no se dispare. Miren, chicos, cuando el éxito llegue, recuerda que ¿quién te sostuvo en la prueba? Cuida tu corazón para que el reconocimiento no te robe la comunión con Dios. Tu misión no es brillar tú, sino reflejar su gloria. Nosotros somos imitadores de Jesucristo.
Nosotros tenemos que brillar como Jesucristo. Nosotros tenemos que caminar como Cristo. Nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Nosotros todo lo tenemos que hacer en función de Cristo. Por último, chicos, para ir terminando esta enseñanza que espero haya sido de gran impacto como lo ha sido para mi vida. Cada etapa de tu vida, soledad, enojo, desafío y éxito, revelan una parte de tu carácter. Pero si en todas ellas decides cuidar tu mente, tus palabras, tus emociones y tu ego con la palabra de Dios, nada podrá apartarte de su propósito. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 4, leemos el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Toma hoy la decisión de ser un verdadero discípulo maduro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrégale a Dios tus pensamientos, tus reacciones, tus emociones y tus victorias. Y comienza a vivir la verdadera abundancia del reino, una vida gobernada por el Espíritu de Dios que mora en ti. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.